Hola, en este vídeo vamos a ver unas funciones y unas fórmulas que eh, no vienen en la documentación que os hemos enviado y que además pueden ser, os los vamos a mostrar en este vídeo y pueden ser muy interesantes sobre todo para nuestro trabajo en los departamentos de recursos humanos, donde muchas veces tenemos tablas de datos y textos y queremos hacer algunas modificaciones dentro de los textos. Entonces la primera función surge con el típico problema que nos suele aparecer en muchas ocasiones en algunas tablas, como lo que tenemos aquí, donde nos aparecen los apellidos de los empleados de la empresa, pero aparecen en una misma celda. Los dos apellidos en una misma celda, y lo que queremos es separarlo en dos celdas aparte, es decir, que el apellido Arocas, por ejemplo en este caso, Arocas esté en esta celda y Pasadas en esta otra, separarlo en dos. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre en Excel, aquello que queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo o tocarlo. Siempre es lo mismo, tanto en gráficos como en tablas dinámicas, etc. Imaginemos que queremos separar todo esto, vamos a seleccionarlo todo, y queremos separarlo aquí en dos celdas. Bueno, pues para hacer eso existe la función texto en columnas que se encuentra en la pestaña Datos. Si damos a texto en columnas, nos aparece esta ventana y es tan sencillo como ir leyendo aquello que tenemos que hacer. Es decir, en este caso concreto no tenemos que hacer nada más que darle a siguiente. En este caso concreto debería estar así, sin clicar. Nos dice cómo está o cómo queremos separar esa información. Si está separada por punto y coma, en este caso no, por comas tampoco. La separación es por espacios, es decir, esto lo que tiene son espacios. Pues nada, le decimos espacios. En la ventana de abajo ya nos va indicando cómo va a quedar. Arocas por un lado, Pasadas por otro, le decimos que de acuerdo, siguiente. Y lo único que tenemos que hacer aquí es, en la zona de destino, por defecto nos viene la zona donde están los datos, de tal forma que si le diéramos a finalizar nos va a machacar esta información, nos lo va a colocar ahí. Entonces si lo queremos en otro lugar, pues nada, borramos lo que hay y seleccionamos otro lugar, por ejemplo, esta celda de aquí. Si le damos a finalizar, nos aparece esto. Antes lo teníamos en una única celda, ahora lo tenemos en dos celdas. ¿Cuál es el problema de esta función? El problema aparece en los nombres compuestos, como veis aquí. Aquí tenemos un nombre compuesto que es López de Pablo García Uceda. Bueno, pues Excel no es capaz de detectar los nombres compuestos. Es el único problema que nos genera esta función. Lo voy a borrar y vamos a hacer otra. Segunda función. Vamos a suponer que lo que queremos es aquello que estaba separado, por ejemplo esto, voy a borrar en vez de todo, voy a dejar una. Estas dos celdas están separadas y lo que queremos es unirlas, como en este caso, en una única celda. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos dos opciones, con la función concatenar, la fórmula concatenar, o creándolo directamente en la celda con los AND americanos. Vamos a hacer la primera, con concatenar. Sabéis que todas las funciones en Excel, todo aquello que vayamos a hacer con fórmulas en Excel, siempre empiezan con un igual o un más, nombre de fórmula, paréntesis. En este caso concreto, la fórmula es concatenar, paréntesis. Igual, nombre de la función, paréntesis. A partir de aquí podemos hacer dos opciones. Una que es leer la leyenda, esto de aquí abajo, que nos va a ir indicando lo que tenemos que ir haciendo en cada uno de los casos y se va separando por puntos y comas, o ir a este lado de aquí, FX, que es la ayuda de las fórmulas. No recomiendo esto porque va a impedir que seamos rápidos a la hora de hacer funciones y sobre todo nos va a limitar a la hora de aprender. Además de que muchas veces la ayuda nos complica más, es decir, nos lían bastante más. Entonces, en este curso nos vamos a ir acostumbrando a ir leyendo la leyenda. Entonces, tenemos concatenar, texto 1, si os fijáis nos va poniendo en negrita el primer paso que tenemos que hacer. Entonces nos dice concatena texto 1. Pues nada, cojo el texto 1, esto de aquí, D4, punto y coma. Todas las separaciones dentro de Excel es con punto y coma. Ahora nos dice, pues pon el texto 2, pon el texto 3. Bien, si escogiera el texto 2, lo que hace Excel es pegarnos los dos nombres.
Es decir, estaría todo junto, a rocas pasadas, sin ningún espacio. Entonces, como yo quiero que quede con un espacio, que es lo suyo, le vamos a crear en la función un espacio. ¿Cómo se crean los espacios? Con doble comilla, comilla, doble comilla, espacio, doble comilla, punto y coma, y ahora vamos a crear el texto 3, o seleccionar el texto 3, que es este de aquí. Apellido, espacio, segundo apellido. Si yo le doy a Enter, pues ahora nos crea lo que antes estaba en dos celdas separadas, nos lo va a crear en una única celda. Esta es una forma. Otra forma de hacerlo, pues bueno, me pongo aquí y lo vamos a hacer. Otra forma, en vez de usar la fórmula concatenar, lo podemos hacer seleccionando la celda, igual, una celda, AND, ahora vamos a crear el espacio, AND, el AND americano, AND el otro texto. De esta forma lo hacemos de la misma manera, con concatenar o con los AND. Más funciones interesantes. Bueno, Excel, las fórmulas de Excel suelen ser casi todas, no todas, pero casi todas bastante intuitivas, de tal forma que si yo quiero sumar, pues bueno, la función es suma. Si yo quiero, por ejemplo, realizar una media, bueno, es un poco distinto, se llama promedio. Si quiero hacer una desviación estándar, pues se llama desbest, desviación estándar, desbest. Más o menos suelen parecerse los nombres de las funciones a aquello que queremos hacer. No todas, pero sí la gran mayoría. Bien, pues hay otra de las funciones que pueden ser interesantes para nosotros, para recursos humanos, y es, por ejemplo, en el caso en el que queremos manejar textos. Aquí tenemos los apellidos todo en mayúsculas. ¿Qué pasa si lo que queremos es crearlo en minúsculas? Convertirlo todo en minúsculas. ¿Por qué nos puede interesar? Pues bueno, la función es minúsculas, minusc. ¿Y lo que nos pide minusc? Pues que le digamos el texto. Escojo el texto, damos a Enter y fijaos, si yo esto lo arrastro, lo que tenemos es lo mismo, pero todo en minúsculas. ¿Qué pasa si las minúsculas las quiero convertir en mayúsculas? Pues nada, la función, ¿cómo será? Mayúsculas. Escojo el texto y lo que antes tenía en minúsculas, ahora lo convierto en mayúsculas. ¿Qué pasa si lo que quiero es ni minúscula ni mayúscula? Es decir, es un nombre normal, es decir, la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Pues bueno, eso se llama nombre propio, nom propio es la fórmula, nom propio. Nom propio, el texto, y aquí lo tenemos. La primera en mayúsculas y la primera en minúsculas. Por tanto, hemos visto separar las celdas, concatenar las celdas y convertir mayúsculas, minúsculas y nombres propios. Voy a borrar todo esto porque vamos a seguir viendo otras fórmulas muy interesantes para recursos humanos. Hemos visto dentro de datos, texto en columnas, y hay otra función aquí muy interesante que es quitar duplicados. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, muchas veces tenemos, voy a ir construyéndolo, textos donde hay repeticiones. Por ejemplo, si ponemos ciudades de España, 3 Madrid, 2 Barcelona y 1 Valencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si lo que quiero es quitar los duplicados? Es decir, que en esta lista únicamente me quede pues las tres ciudades realmente que hay aquí, aunque están repetidas, sería Madrid, Barcelona y Valencia. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Pues nada, seleccionamos esa columna donde queremos quitar los duplicados, nos vamos a datos, quitar duplicados, le damos y nos dice que es por la columna E, efectivamente es la columna E, le damos a aceptar y nos dice que nos ha quitado 3 valores duplicados. Donde antes teníamos repeticiones, ahora ya no lo tenemos. Cuidado con esta fórmula porque podemos quitar duplicados que no interesa quitar. Bueno, esto es quitar duplicados. Por último, en recursos humanos se trabaja mucho con fechas. Entonces, hay algunas funciones también muy interesantes con fechas. Por ejemplo, si lo que queremos es ver cuál es la edad de estas personas, esta es la fecha de nacimiento de cada uno de ellos, y queremos saber cuál es la edad, existe una función muy importante que se llama función hoy. Hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, la función hoy. ¿Qué es esta función? Bueno, pues esta función lo que nos va a estar dando, lo voy a señalar con color, lo que nos va a dar es la fecha de hoy, concretamente la de hoy, es decir, cuando abramos el archivo
pues la fecha de la apertura de ese archivo. Hoy concretamente es 12 de febrero, pues bueno, nos está abriendo o nos está diciendo que esta es la fecha de hoy. Bien, si yo quisiera ver la edad de estas personas, pues bueno, tendría que restar las fechas. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues muy sencillo, le damos a un igual y restamos una fecha de 3 menos la otra fecha. Por defecto Excel siempre en la resta de fechas siempre nos lo va a dar en días. ¿Cómo convertimos? Dice, bueno, pues esta persona tiene una edad de 17.222 días. ¿Cómo lo convertimos en años? Pues muy sencillo. La resta anterior lo cerramos con un paréntesis y lo dividimos entre 365, que son los días que tiene un año. La resta anterior lo dividimos entre 365 y nos dice que tiene 47,2 años. En muchas ocasiones no nos interesa tener los decimales, en otras sí. Por regla general, para el cálculo de fechas, esto suele ser bastante interesante tenerlo. Entonces, esta persona tiene alrededor de los 47 años. Bien, si yo quisiera sacar todas las fechas de todas las personas, pues bueno, previamente tendría que haber hecho una cosa, que es fijar las celdas. Es decir, si yo esto no lo fijo, si yo este D4, D3, esta celda de aquí no la fijo dando a F4, dos signos de dólar, lo que me va a hacer es que cuando arrastre la fórmula para abajo, esta función, esta selección, esta fecha también se va a mover de tal forma que los cálculos no me los va a hacer correctamente. En este caso lo voy a fijar y, como vemos, ya tenemos la edad de todos. Hemos creado la fecha hoy y hemos restado fechas. Un saludo.